Chicos, nuestro tema es suma de progresión geométrica. Aquí tenemos la suma finita. Tenemos la suma aquí en la fórmula, donde me dice que mi razón no es igual a 1. Y si la razón es 1, entonces la suma sería multiplicar el número de términos por el primer término. En el caso de que la suma sea infinita o de infinitos términos, tenemos entonces donde n tiende a infinitos números y mi razón es menor a 1. Entonces la suma sería el primer término sobre 1 menos r, 1 menos la razón. Se dice también que la razón está entre el menos 1 y el 1 positivo. Tiene dos condiciones para que sea una progresión o una suma infinita. Primero, que la progresión debe ser decreciente, y como dice acá, la razón tiene que estar entre el menos 1 y el 1 positivo, es decir, que puede ser números decimales, mi razón, números fraccionarios, comúnmente son una fracción impropia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a analizar ejemplos aquí. Aquí dice, haya la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica cuyo primer término es 2 y su razón es 2/5. Tengo como dato entonces 2, que es mi primer término. Voy a quitar aquí 2. Tengo también mi razón, que es 2/5. Como tiene 2/5, yo sé que 2/5 es fraccionario y sería aproximadamente 0,4. Es decir, que entonces cumple la condición de que sea infinita. Acá justamente marcó, pero por si no decía, ¿verdad? Entonces nos pide ya la suma. Si es una suma infinita, yo necesito utilizar entonces esta fórmula que está aquí. Sería entonces el primer término sobre 1 menos la razón. Allí. Ok, voy a poner eso. Reemplazamos entonces. Mi primer término sería 2, 1 menos 2/5. Entonces tengo 2 y 1 menos 2/5. Calculamos eso. Ok. Dejando mi calculadora. Tenemos entonces 1 menos 2/5. Me dice que es 3/5. 3/5. Es decir entonces que sería 10 sobre 3, mi suma infinita. 10 sobre 3 sería entonces. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, el primer término de una progresión geométrica es 225 y el cuarto término es 72 sobre 5. Calcula la suma de sus 6 primeros términos. Entonces tengo que mi primer término es 225. Alejé un poco porque necesito espacio acá. Luego dice, el cuarto término me dice que es 72 sobre 5. Ok. Ahí. Entonces tengo, me pide la suma de los 6 primeros términos. Como me dice ya que son solamente 6 términos, ¿yo qué fórmula puedo aplicar acá? Voy a tener que aplicar la suma finita. ¿Por qué? Porque ya tengo un límite de términos. Es decir, que sería entonces, puedo aplicar el primero que dice acá. La suma es igual a
el primer término por r elevado a la n menos 1 sobre r a la menos 1. Mi razón menos 1. Voy a reemplazar los datos entonces. En este caso mi primer valor sería 225. Mi razón todavía no calculé. Ok. Como yo no tengo razón, voy a calcular de aquí, voy a despejar razón. Yo sé que el a sub 4 sería igual a 72 sobre 5 igual a mi primer término por mi razón. ¿Se acuerdan que si este era 4, yo en mi razón le disminuyo un valor? O sea que va a ser r al cubo. Entonces yo puedo nada más pasar dividiendo el 225 a ese valor y luego hallo la raíz cúbica y calculamos entonces. Sería entonces 72 sobre 5 dividido 225 me da 8 sobre 125 y la raíz cúbica de este valor sería 2 quintos. O sea que mi razón es igual a 2 quintos para este ejercicio. Voy a poner entonces 2 quintos elevado a la n. Mi n, como me dice que son 6 términos, mi n es 6 menos 1 sobre 2 quintos menos 1 y vuelvo a calcular todo. Tengo entonces aquí ahí tengo entonces 225, ahora paréntesis, 2 quintos elevado a la 6 menos 1 sobre 2 quintos menos 1. En este caso me sale 373,464. Esa sería mi suma entonces. Esto sería mi suma entonces. De los seis primeros términos. Ok, hacemos otro ejemplo. Allí. Acá dice, la razón de una progresión geométrica es 3 y el tercer término vale 45, o sea que a sub 3 es 45. Haya la suma de los 8 primeros términos, es decir entonces que de aquí voy a quitar el primer término. Hacemos entonces 45 es igual al primer término por, si este era el a sub 3, mi r va a estar al cuadrado. En este caso sería 45 es igual al primer término por, como mi razón es 3, sería 9, ¿verdad? Y 45 dividido 9 me da 5, ¿verdad? Porque está multiplicando, va a pasar dividiendo. Como no tengo mucho espacio, voy a poner que el primer término es igual a 5. Ya tengo entonces mi primer término. Y como me pide la suma de los 8 primeros términos, o sea que ya está limitado, entonces sería una suma finita. Sería entonces mi primer término, paréntesis, r elevado a la n menos 1 sobre r a la menos 1.
Ok. Puedo reemplazar el valor. Me dice entonces que mi primer término sería 5. Sería entonces 3 elevado a la 8 menos 1 sobre 3 menos 1. Esa es mi suma. Y voy a calcular cuánto da. Voy a bajar un poquito la luz porque no estoy viendo ya bien. Allí. No sé si... Ok, calculamos entonces. Sería entonces aquí 5 paréntesis 3 a la octava menos 1 sobre 2. Me sale que mi suma es 16.400. Ese sería el valor de mi suma para este ejercicio. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, me dice entonces, en una progresión geométrica donde el segundo término es 6 y la razón es 0,5, calcula la suma de todos sus términos. Como verán, me dice la suma de todos sus términos, significa que es una suma infinita. Aparte de eso, me dice que mi razón es 0,5. O sea que como yo sé que es 0,5 esto. Como yo sé que es una infinita porque el valor es pequeño, la razón, ¿verdad? Y entonces calculamos. De aquí sería a sub 2 es igual a 6 y mi razón es 0,5. Entonces, yo necesito entonces calcular mi primer término. Despejar, ¿verdad? Y voy a despejar entonces de esta formulita del a sub 2. Sería entonces 6 es igual al primer término por la razón que sería en este caso 0,5. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Sería entonces, si es un medio esto, 6 dividido un medio, mi primer término sería 12. ¿Verdad? Pues yo pongo en fracción. Entonces sería mi suma, sería mi primer término sobre 1 menos mi razón. Mi primer término sería entonces 12, 1 menos 6. Y calculamos. En este caso quedaría 12 sobre menos 5. ¿Puede ser? Ok. No era 6, era... Me pareció raro porque es lo negativo. No puede ser lo negativo, una suma. 12 sobre mi razón sería en este caso 0,5. Ok, ahí sí. Porque ya me pareció raro la respuesta. Y calculamos entonces 12, 24 puede ser. Sí, porque 1 menos 0,5, un medio, entonces 24. Mi suma sería 24. Tienen que tener, por ejemplo, una suma no va a ser negativo. Aquí no me fijé nomás, lo tienen que atender bien. Ok. Otro ejemplo, tenemos aquí, dice, en una progresión geométrica sabemos que el primer término es 2 y el cuarto término es 54. Halla la razón y la suma de los 6 primeros términos. Al decirme 6 primeros términos, yo ya sé que es una progresión finita. Entonces tengo nada más el a sub 4, que es 54, y mi primer término es 2. Y aquí tengo que despejar entonces mi razón. Ok. Sería 54 igual al primer término por mi razón al cubo. Entonces divido 54
dividido 2, yo sé que es 27. 27, si yo ya hallo la raíz cúbica de 27, yo sé que mi razón sería 3. Entonces yo ya puedo calcular entonces la suma de los 6 primeros términos. Sería entonces el primer término, r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Calculamos entonces, mi primer término me dice que es 2, abro paréntesis, 3, como son 6 y n es 6, menos 1 sobre mi razón, que sería 3 menos 1. Calculamos entonces cómo sería esto. Tengo entonces aquí 2, paréntesis, 3 elevado a la 6, menos 1 sobre 2. Me sale 728 la suma. La suma de los 6 primeros términos me sale 728. Ok. Y como último ejemplo, tengo entonces que dice, dice entonces ahí, calcula la suma de todos los términos de la sucesión. Como me dice todos los términos, sería entonces de una suma infinita. Yo tengo como dato 2, 20, 2, 0,2, 0,02 y sigue. Mi primer término sería entonces 20. Mi razón, voy a dividir entonces 2 dividido 20, en este caso me saldría 1 sobre 10, ¿verdad? Vamos a ver un poquito. Allí. Okay. Sería entonces, ahí, atajar. Sería entonces 1 sobre 10 o 0,1. Porque sería 2 sobre 10, o sea 2 sobre 20, simplifico, sería 1 sobre 10. Entonces tengo mi razón, que es eso. Como yo sé que es una suma infinita, la fórmula sería primer término sobre 1 menos la razón. Y el primer término yo sé que es 20. 1 menos 0,1. Me saldría entonces ahí 2 y algo tiene que salir más o menos. Vamos a dividir 20 sobre 1 menos 0,1. Aquí sale 200. Aquí 200 sobre 9. Si pongo en decimales, 22 sería. Ok, está bien. 22,2. 22,22 también puede ser. Y ahí quedaría la respuesta. Voy a cambiar entonces el fraccionario. Sí, ahí quedaría entonces nuestra respuesta final de la suma. Tienen que saber diferenciar cuando es una suma infinita y cuando es una suma finita. Y ahí quedaría el ejercicio entonces. Vamos a bajar un poquito más esto. Ahí quedaría.